Bueno, pues muy buenos días a todos los que estáis en la sala, a todos los que nos estáis siguiendo como todo este tiempo desde hace ya más de 2 años a través de las pantallas. Encontrarnos hoy, ponernos cara y abrazarnos, la verdad es que es una satisfacción grandísima. Y estar en esta sala que tanto hemos anunciado y que tanto esperábamos, y estar con la ministra, la verdad creo que es como un inicio de una época que esperamos que sea larga y que sea muy fructífera. En medio de todo esto, la verdad es que no sé si deciros bienvenidos o deciros bien hallados, porque esta casa es de todos, es de la ministra, es del secretario de Estado, es de la directora general y, por supuesto, es de todos y cada uno de los miembros del Consejo Escolar y de todas las instituciones a las que representáis. Inaugurar esta sala en estas condiciones, con tantas ganas que teníamos y con un tema como un documento para el debate, las 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente, creo que es inmejorable. Así es que en estos momentos, gracias por estar aquí, gracias, ministra. Y sin más, yo creo que no debemos robarle más tiempo. Estamos deseando escucharte y que nos des las primeras pautas que nos servirán para seguir trabajando sobre la mejora de la profesión docente. Pues cuando quieras. Pues muchísimas gracias, presidenta, por la invitación y a todos los que estáis aquí presentes y online. La verdad que estaba pensando, no sé si mire a los de la mesa, si mire a la pantalla, porque en esta fórmula híbrida, pero la verdad que, como decía la presidenta, es pues, un placer podernos encontrar y espero que además, conforme vayan pasando las semanas, incluso podamos celebrar ya reuniones con mayor presencialidad. La verdad que se agradece después de tantos meses complicados el ir pudiendo dar esos pequeños pasos hacia una nueva normalidad o a una normalidad deseada. Creo que es más que satisfactorio, o sea que para mí de verdad un honor y un placer estar con todos vosotros y bueno, por supuesto no sé si hace falta que presente al equipo que me acompaña, porque como los conocéis perfectamente. Bueno, pues para todos nosotros, para todo el equipo que hemos venido esta mañana aquí al Consejo Escolar del Estado, como digo, una satisfacción estar en esta reunión y más, como decía además a la entrada que hemos podido atender a los medios de comunicación, mostrar mi interés y sobre todo mi respeto por este órgano, que es el órgano, si me permitís, de mayor participación de la comunidad educativa, con lo cual un doble motivo de satisfacción. Fundamentalmente porque también lo he intentado trasladar desde el primer momento que asumí la responsabilidad de este ministerio, y es que creo que si en todos los ámbitos de la vida el diálogo es fundamental, creo que en el entorno y en el ámbito educativo es la herramienta esencial. De hecho, y sé perfectamente que a veces el diálogo pues no es sencillo, más cuando a lo mejor nos encontramos en momentos complicados, incluso hasta de mayor crispación política. Creo que solo a través de ese diálogo y solo alcanzando acuerdos con los representantes de la comunidad educativa podemos generar esos consensos políticos o esos consensos educativos futuros que son tan necesarios. Sé que también me lo habéis oído decir en muchas ocasiones, y yo cuando hablo del diálogo y del consenso no lo hago de una forma baladí. Soy perfectamente consciente, como digo, que no siempre es sencillo, pero creo que alguna pequeña o alguna muestra desde la humildad hemos dado, que es nuestro campo o nuestro camino. Lo digo, por ejemplo, sabéis que aprobamos hace unas semanas la Ley de Formación Profesional en el Congreso de los Diputados. Ahora su trámite está en el Senado y creo decir claramente que todo el trámite de esta ley fue ampliamente consensuado, debatido y dialogado, y simplemente para que tengáis una información que a mí me parece bastante elocuente, es que en el Congreso de los Diputados se sientan 23 fuerzas políticas y 22 de ellas, con su voto favorable o su abstención,
apoyaron la Ley de Formación Profesional. Por tanto, creo que sí, que el diálogo, cuando se plantea como esa herramienta esencial, da buenos resultados. Y bueno, y digamos, esa misma herramienta o ese mismo pilar básico es el que queremos trasladar y traducir en el documento de las 24 medidas que hoy os presento al plenario del Consejo Escolar del Estado, que es la reforma de la profesión docente, que estoy segura que además ya lo habéis podido leer y estudiar de una manera pormenorizada. Yo creo que no hace falta que os explique aquí la importancia capital que tiene para la mejora tanto a medio plazo como a largo plazo de la calidad de nuestro sistema educativo que acertemos con esta reforma. Me gustaría, por supuesto, como decía Encarna, compartir con vosotros algunos de los principios y de los objetivos principales de esta reforma y, sobre todo, cómo esperamos que se desarrolle este proceso que acabamos de poner en marcha. Sabéis que la reforma de la profesión docente es una de las cuestiones que aparecían perfectamente establecidas por la LOMLOE y, por tanto, se trata de una obligación que viene respaldada nada más y nada menos que por una ley orgánica. Pero también es cierto que más allá de esta obligación que nos mandataba la LOMLOE, nos parecía imprescindible que todas las partes interesadas estemos de acuerdo en un punto de partida. Y es que efectivamente tenemos un profesorado de buena calidad y sobre todo de un indudable compromiso con su profesión. Lo ha demostrado históricamente, pero yo creo que en este tiempo de pandemia todavía hemos podido comprobar de manera ejemplar cómo el profesorado de este país ha afrontado la pandemia. Yo, desde luego, siempre que tengo oportunidad, tanto en entornos privados como especialmente en entornos públicos, no me canso de decirlo. No solo porque ha sido una actitud colectiva digna de reconocer y agradecer, sino porque nos habla del magnífico compromiso con la tarea educativa en un momento que era y sigue siendo de extremada dificultad y que va mucho más allá del cumplimiento, si me permitís, de la simple obligación de cualquier profesional. Este es el punto de partida, que es muy bueno, que nadie, por supuesto, lo dude, pero por eso mismo también nos parecía importante que todos entendamos por qué hay que cambiar también lo que acabamos de decir que está bien. Yo creo que la respuesta es clara, pero vale la pena que lo explicitemos. Hay varios aspectos de la carrera docente que esperan mejoras desde hace años, como los incentivos de la formación permanente, las prácticas innovadoras, el desempeño docente, entre otros, o la actualización, por supuesto, también de los temarios de las oposiciones o un contenido de la formación inicial. Pero también yo creo que tenemos que entender que es la propia sociedad la que está cambiando de una forma acelerada y que, por supuesto, yo esto lo he dicho en muchas ocasiones, ha cambiado también radicalmente la forma que tenemos de acceder a la información y al conocimiento y los canales que por tanto los alumnos utilizan hoy para socializarse o los canales que utilizan para recibir información. Y por tanto necesitamos también que el profesorado que tenemos incorpore en los próximos años, o mejor dicho, necesitamos que el profesorado que tenemos que incorpora en los próximos años esté preparado para afrontar también estos cambios con nuevos planteamientos pedagógicos. Necesitamos, por tanto, profesores mejor formados para esos cambios que inevitablemente van a sufrir todos los sistemas educativos y que pueden, además, desarrollar carreras profesionales que motiven, reconozcan y premien su progreso y actualización. ¿Cómo hemos planteado esta reforma? Pues, como sabéis, hace unos días presentamos ya en la mesa de los sindical una reunión y les entregamos ya este documento que se llama Las 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente. Cabe señalar que las propuestas de mejora que integran este documento se presentan ante la comunidad educativa, tal y como dice además literalmente la propuesta, con el objetivo de centrar el debate y establecer el perímetro de la propuesta normativa que nuestro sistema educativo necesita en torno al nuevo modelo de la profesión docente. Por tanto, quiero dejar también muy claro que dichas propuestas no pretenden ser excluyentes ni agotar las que pudieran resultar del proceso de diálogo que el Ministerio de Educación inicia con los agentes implicados a partir, como digo, de la aportación de este documento. ¿De dónde fundamentalmente hemos inspirado este documento? Bueno, pues nos hemos inspirado en diferentes estudios y recomendaciones internacionales del máximo prestigio. Entre ellos me gustaría resaltar el informe del Consejo de la Unión Europea de 2020 sobre el personal docente de futuro y varios informes también de la UNESCO.
Uno de los que más nos han influido en nuestra propuesta inicial es de las encuestas sobre enseñanza y aprendizaje del 2018 de la OCDE, conocida, como bien sabéis, como el informe TALIS, en la que participaron 260.000 docentes de 48 países y entre los que de ellos eran más de 7.400 profesores españoles de la ESO y había otros 400 directores. Este informe, basado en la opinión de los entrevistados, nos dice que España debe mejorar la formación inicial, la formación continua y la colaborativa, ya que más de la mitad de los profesores afirman que no se sienten bien formados en los contenidos propios de sus materias, la didáctica específica y general y la práctica docente dentro del aula. He traído, me he permitido, y espero no ser muy extensa, pero sí que quería trasladaros algunas de las recomendaciones más significativas del informe TALIS para España. Por ejemplo, en lo que se refiere a mejorar la formación inicial docente. El 52% de los docentes españoles encuestados no se sienten bien preparados para afrontar los retos de su primer trabajo. En la OCDE, esta cifra se reduce al 21%. En la cuestión de dar más apoyo a los profesores y profesoras noveles, el 74% afirma no haber recibido ningún tipo de formación al comenzar su carrera en un centro educativo, frente al 62% de los países de la OCDE. Estaba un tercer aspecto que me parecía importante, como es la escasa existencia de programas de tutoría. El 58% de los centros de secundaria española no tienen programas de tutoría. De hecho, solo el 10% de los profesores recién llegados tienen un tutor en España, frente al 22% de la media de los países de la OCDE. Otro aspecto, el ofrecer más formación basada en el aprendizaje entre iguales. El 72% de los docentes españoles participa en cursos presenciales como parte de su formación continua, pero solo el 19% se forma con actividades basadas en el aprendizaje y observación entre iguales, la proporción más baja de los 48 países, cuya media se sitúa en el 44%. Formar más al profesorado para atender al alumno diverso. Solo el 35% de los profesores señala que han recibido preparación para enseñar a grupos de diferentes capacidades. Hablamos de necesidades educativas especiales, de entornos multiculturales, en su formación, frente al 62% del promedio de la OCDE. Revertir también la escasez del personal de apoyo pedagógico. España presenta en promedio una persona de apoyo pedagógico por cada 11 profesores de primaria, una de las ratios más altas de toda la OCDE. En secundaria hay una media de una persona de apoyo por cada 20 docentes. El promedio de la OCDE en esta etapa es de 1 cada 12 profesores. Los directores plantean que esta escasez es uno de los temas que más afecta negativamente a los centros. En lo que se refiere a mejorar las competencias digitales del profesorado, solo el 38% de los docentes españoles ha recibido formación sobre el uso de las nuevas tecnologías, frente al 56% de media de los países de la OCDE. Contrasta este dato con el hecho de que desde el año 2013 ha aumentado en 14 puntos el uso de forma habitual en las clases de estas tecnologías. Renovar el cuerpo docente durante esta década. España tiene que, como bien sabéis, renovar en la década que acaba de iniciarse alrededor de 3 de cada 8 docentes. El promedio de edad de nuestros profesores en activo es de 46 años. Adicionalmente, el 36% del profesorado tiene 50 años o más. Y el cambio de modelo de formación y acceso a la profesión es, en este modo, de una extraordinaria importancia para que el país, por supuesto, disponga de buenos profesores. Y, por otro lado, reducir el número de alumnos por clase. El 85% de los profesores y directores, tanto de primaria como de secundaria, consideran que reducir el número de alumnos beneficiaría su labor, frente al 65% del profesorado de la OCDE. Quiero decir aquí también, como bien conocéis, que España se sitúa en la media de los países de la OCDE en este apartado. Os he querido trasladar los datos que nos han parecido realmente importantes para abordar en este plenario del Consejo Escolar del Estado. Y realmente para resolver estos déficits, el modelo que propone el Ministerio se inspira en el implantado en países escandinavos, especialmente en Suecia y en Finlandia, donde sus sistemas cuentan con una selección rigurosa, como sabéis, del futuro profesorado y una monitorización permanente en el acceso a la docencia, con prácticas mucho más intensas y de mayor duración que las que tenemos en nuestro país.
Estas 24 propuestas iniciales abordan además 5 grandes aspectos a partir de una propuesta inicial que dé solidez al conjunto de la reforma de la aprobación de un marco de competencias profesionales docentes. La reforma de la formación inicial y de la fase de prácticas en el aula, una vez superado el procedimiento de acceso, es lógicamente uno de los aspectos más relevantes. Las propuestas van desde el posible establecimiento de una prueba de acceso a los estudios de grado infantil y de primaria, hasta la revisión de los másteres de formación del profesorado, siempre con el criterio general de reforzar la formación práctica, tanto en la etapa de formación universitaria como en la etapa de incorporación a los centros educativos. Por supuesto, las propuestas relativas a la formación permanente tienen también un papel destacado, ya que tan importante como la formación inicial es establecer mecanismos que aseguren y faciliten la adecuada actualización profesional de los docentes a lo largo de toda su carrera. Otro grupo de las propuestas tiene que ver con los procesos de acceso a la profesión, en las que se plantea la necesidad de revisar tanto los temarios de las oposiciones como los propios mecanismos de selección. Hay otras propuestas relativas a la actualización de las especialidades docentes y el documento se cierra con iniciativas para mejorar el desarrollo de la carrera profesional, proponiendo el impulso a los sistemas de evaluación y el establecimiento de instrumentos que permitan reconocer el buen desempeño docente. Este último punto representará también, lógicamente, una de las piezas fundamentales de esta reforma. Sin herramientas, que quede también claro, por supuesto, y recursos que permitan desarrollar una carrera profesional que reconozca adecuadamente no solo la formación permanente realizada, sino también las valoraciones superadas en los procesos de evaluación y los puestos desempeñados, y todo ello ligado a las retribuciones complementarias, no se garantizará la motivación y el trato justo al esfuerzo de nuestros docentes, algo que desde luego es imprescindible para una profesión obligada a una mejora y actualizaciones constantes. Quería decir también en este pleno del Consejo Escolar que a la hora de iniciar este proceso para la reforma de la profesión docente, teníamos en el Ministerio de Educación un dilema, y era, por un lado, presentar una propuesta concreta y detallada, o plantear un conjunto, si me permitís, de posibles, más abierto, de posibles medidas. Asumiendo, como siempre, el riesgo de equivocarnos, hemos optado por esta segunda opción. Fundamentalmente por un motivo, y es que necesitamos, como decía al inicio de mi intervención, generar el mayor consenso posible. Soy perfectamente consciente que si presentábamos una propuesta muy específica, corríamos el riesgo de que algunas posiciones se enquistaran de partida y no fuera posible avanzar en este diálogo. Y en el documento que hemos presentado, estas 24 medidas, ha facilitado desde el primer momento, así lo entendemos por lo menos nosotros, empezar a esbozar ese perímetro que debe tener la reforma. Es un primer documento al que seguirán otros conforme vayamos avanzando en el diálogo. Estamos hablando de un proceso que no se podrá sustanciar en una única medida, sino que requerirán distintos instrumentos normativos, acuerdos y disposiciones. Y tenemos que identificar con todos los interlocutores los aspectos que son imprescindibles y en los que es posible avanzar con el diálogo, su orden de prioridad y la forma de desarrollarlos. Ojalá, repito, ojalá seamos capaces de que todo el conjunto de lo que acordemos pueda dar forma a un estatuto docente con rango de ley, que sería, por otro lado, el primero en su género. Mientras tanto, podremos ir aplicando aquellos acuerdos a los que vayamos llegando. Ese sería el éxito de esta negociación, aunque yo soy consciente que esto va a llevar meses de negociación y de diálogo. Además, hay que tener aquí en cuenta que no basta con la opinión, lógicamente, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es absolutamente imprescindible la participación y el acuerdo con las comunidades autónomas, con los sindicatos, con las asociaciones del profesorado, con los partidos políticos, con las universidades, con otros ministerios, con los representantes de las familias, con los estudiantes. Por lo tanto, esto va a ser una negociación multinivel, si me permitís, y por tanto compleja. Ahora bien, desde el Ministerio nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestra mano, todo lo que esté a nuestro alcance, para llegar a un acuerdo con amplio respaldo de la comunidad educativa y, por supuesto, también querríamos con un respaldo del ámbito político. Es fundamental porque, como os decía al principio, será una reforma que necesitará tiempo para su implantación y debe ser duradera para que se produzcan esos efectos deseados. Y, desde luego, si hay una cosa clara es que necesitamos tener éxito como país en esta reforma.
Esta reforma de la carrera docente será la pieza fundamental para mejorar el servicio público de la educación a medio y largo plazo. Soy perfectamente consciente que estamos delante de un desafío nada baladí, pero hemos decidido que era el momento de afrontar un debate que, por otro lado, lleva décadas esperando a afrontarse en este país. Y yo, desde luego, creo que más allá de las expectativas o de las posiciones que cada uno podamos tener, había que empezar de una vez a tener ya este debate o esta discusión. Por parte de toda la comunidad educativa, o así al menos lo he podido comprobar, más allá de las opiniones legítimas de unos y otros, creo que es positivo que por fin nos hayamos sentado a hablar de esta cuestión que es fundamental. Y me parece muy importante que, además, una vez abierto este proceso de negociación de esta gran reforma, que todos tengamos claro que el objetivo debe ser mejorar en la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos. Y que, desde luego, la mejora de las condiciones de trabajo y el desarrollo de la carrera profesional del profesorado van a ser un medio para llegar a este objetivo. Yo lo vuelvo a decir, España partimos con una buena base en cuanto a la calidad de nuestro profesorado. Esto no se nos puede olvidar nunca. No se puede olvidar todo el trabajo realizado por ellos, también por las administraciones educativas, como os decía, fundamentalmente en este aspecto. Pero también es cierto que tenemos una necesidad objetiva de prepararnos mejor frente a profundos cambios que se están produciendo en la sociedad, el impacto de la digitalización o los nuevos usos sociales y familiares. Parece claro que el rol del profesor en el aula está cambiando. Le exigen nuevas competencias, el propio concepto del aula como espacio cerrado, además, tiene que cambiar. Así que yo creo que estoy segura que tenemos un reto importantísimo por delante y que lo vamos a abordar como se tienen que abordar estas cuestiones que son fundamentales. Desde la humildad, con ese espíritu de diálogo incansable y con la absoluta convicción de que la reforma no será posible, tampoco será deseable, sin conseguir el amplio respaldo necesario de la comunidad educativa. Creo, sinceramente, que cuando hablamos de la educación de nuestro país, y más en estos momentos en los que nos está tocando vivir, se han dado pasos muy importantes. Una nueva ley educativa, unos nuevos desarrollos curriculares, una inversión, por qué no decirlo también, histórica. Sabéis que este año solamente el Ministerio de Educación y Formación Profesional contempla en su presupuesto por primera vez más de 6.000 millones de euros. Ahora acabamos de dar la información también a los medios de comunicación. Mañana vamos a aprobar el Real Decreto de Becas. Estamos hablando también de una inversión histórica de más de 2.134 millones de euros, incluso con la novedad de adelantar en 4 meses el plazo de la convocatoria de becas para que nuestros jóvenes, cuando se matriculen, ya sepan si van a ser becados o no. Quiero decir, creo que se están dando pasos muy importantes hacia ese objetivo que creo que compartimos todos, con miradas diferentes, que no es otra sino que mejorar el propio sistema educativo de nuestro país. Y nos quedaba pendiente, si me permitís, y lo he dicho además en mis palabras, no solo por un mandato de la LOMLOE, sino por absoluto convencimiento, abordar este debate, que no es otro sino de poder dotar de los mejores medios, recursos y herramientas a nuestro profesorado, que, como digo, llevan realizando una magnífica labor durante todo el tiempo y especialmente en este tiempo de pandemia, que les ha tocado pues, cumplir muchas más funciones, si me permitís, que la meramente formativa o educativa. Así que yo espero, por supuesto, escucharos a todos, como no puede ser de otra manera, y en fin, voy a decirlo así, con la franqueza que puedo tener en este órgano. Ojalá seamos capaces, cada uno no puede, o sea, todos los que estamos aquí sentados, ninguno vamos a renunciar a lo que somos, a lo que representamos y en lo que creemos. Pero creo que sí que compartimos ese gran título de que no hay un sistema educativo mejor que su profesorado. Creo que todos podemos enfrentarnos o afrontar este debate con la máxima de las honestidades, con toda la humildad, y sería muy deseable que, como digo yo, que aunque cada uno de nosotros pues seamos tengamos pensamientos absolutamente distintos y antagónicos, podamos
plantearnos delante de este debate con todas las ganas para poder llegar a acuerdos que creo que son absolutamente necesarios e imprescindibles. Yo lo he dicho a lo largo de mi intervención. Este debate solo fructificará y solo será positivo si cuenta con un amplio respaldo de los que estáis aquí sentados, que en definitiva representáis a la comunidad educativa de este país. Así que muchísimas gracias y Encarno, quedo dispuesta un poco a escuchar lo que consideréis y me queráis trasladar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, ministra. Desde luego es un placer haber podido contar con esta doble visión, ¿no? de dónde partimos, qué espejos tenemos para mirarnos, qué informes y hacia dónde queremos seguir caminando. Y sobre todo yo destacaría también el para qué. No olvidarnos de esta importante idea de para qué estamos trabajando en el Consejo Escolar. Y desde luego creo que hablo en nombre de todos, de la permanente y del Pleno, cuando te manifiesto nuestro compromiso por colaborar, por seguir pensando y reflexionando juntos, dialogando, que es lo que estamos haciendo continuamente, para trasladar al Ministerio nuestras inquietudes desde el minuto cero, desde ya. Vamos a ponernos a trabajar para que en la medida de lo posible también en esos desarrollos normativos se puedan recoger las inquietudes de los distintos sectores del Consejo. ¿Quieres que abramos un turno de preguntas? ¿Tienes tiempo? Sí, tengo ratín. ¿Tienes un ratín? Sí, tengo un ratín. O sea, pues que estaría encantada. Si os parece bien, a los representantes de la permanente que lancemos preguntas. ¿Sí? ¿Ya? Pues yo fantástico. Creo que sí, ¿no? No me van a decir que no. No me van a decir que no. Nadie va a decir que no. Os vais a tener que guardar alguna pregunta porque el próximo lunes vamos a tener al secretario de Estado, Alejandro Tiana, también con nosotros, también será a las 12. También vamos a contar con el Pleno. Os animo a todos los miembros del Pleno, os llegará la convocatoria, que os conectéis también el próximo lunes para seguir profundizando en todos estos aspectos. Entonces, ahora ya, si os parece, sí, claro que sí. ¿Tenéis la palabra? ¿Quién se anima? Paco. Jesús. Paco, Jesús, Leticia. Y Leticia y José Luis. Paco y Jesús. Jesús, Leticia, pues Paco, creo que tú has sido el primero, ¿verdad? Sí, bueno, luego. ¿Sí? Adelante. Una ronda, bueno, no se nace. Más que Eso sí iba a decir yo. Reflexiones. Si lo tuviera que reformular en preguntas sería más complicado. Bueno, alguna reflexión. Bueno, primero saludar y agradecer que la ministra se presente en el Consejo de Estado reforzando la importancia que tiene este marco de participación de la comunidad educativa y que yo creo que tendrá que jugar un papel importante en la articulación de los consensos necesarios para llegar a una propuesta sólida de estatuto docente. Así Paco, perdóname que te corte, pero a lo mejor sería conveniente que te quites la mascarilla porque no sé si se escucha bien. Tiene mucho eco esta sala. Sí, había una sonoridad dificultosa. Bueno, digo que agradecer a la ministra, ahora ya hasta yo me entiendo mejor. Agradecer a la ministra su presencia en el Consejo Escolar, reforzando la importancia que tiene este órgano de participación institucional de la comunidad educativa y que yo creo que tendrá que jugar un papel importante en la articulación de los consensos que nos puedan llevar a una propuesta de estatuto docente que luego tendrá que ser solventada en los ámbitos correspondientes, ¿no? Yo creo que es positivo en sí mismo que se abra el debate más allá del resultado, que el profesorado, yo no quiero decir que es la clave de bóveda del sistema educativo, pero sin duda una de ellas, y que por lo tanto la propuesta de las 24 medidas que conocimos en la mesa sectorial y que hoy nos presenta aquí la ministra, pues es una propuesta necesaria y agradecemos que se abra este debate que para el profesorado y para el conjunto del sistema educativo me parece de una importancia crucial. Decir, obviamente, que Comisiones Obreras, como hacemos siempre, estaremos trabajando del lado de la propuesta para tratar de generar esos consensos que hagan avanzar la propuesta de estatuto. No obstante, sí quería señalar, ya que tengo la oportunidad, que nos parece que la propuesta tiene de algunas cosas
razonable contenido y de otras, sin embargo, pues quizá menos, ¿no? Y en ese sentido hay algún desequilibrio que se puede entender en la lógica que nos ha planteado la ministra de que no quería traer los debates muy cerrados, pero sí me parece necesario señalarlos brevemente, ¿no? Yo creo que tiene un nivel importante de reflexión y trata elementos importantes como la formación inicial, la formación permanente, el acceso e inmersión en la profesión, que son elementos cruciales en la definición de la profesión docente, pero bueno, que puede haber unos niveles de concreción mayor a medida que vayamos avanzando también sobre ese asunto, pero yo creo que se obvian algunas cuestiones que son también importantes en un debate sobre la profesión docente o que están menos tratadas, quizá por ese afán de no cerrar mucho el documento, pero que yo quiero señalar que nos preocupan un poco, ¿no? No se habla no se habla del modelo de profesión en el sentido de desarrollo profesional, carrera profesional, no hay muchas concreciones, más allá de una declaración genérica sobre la evaluación del desempeño o reconocer el buen desarrollo profesional. Yo creo que falta una parte que es sustantiva, porque yo concibo el estatuto docente como un todo que abarque el conjunto de las cuestiones que regulan la profesión, esas que están más desarrolladas en la propuesta del Ministerio y estas otras que atañen al modelo de desarrollo profesional o de carrera profesional o de condiciones laborales que están menos desarrolladas y quizá en ese sentido más abiertas a la negociación, ¿no? Si queremos hacer de la profesión docente una profesión con consideración social, tendremos que abordar todos los elementos del debate a la vez para que todos formen un todo coherente. La formación inicial debe ser coherente con la inmersión en la profesión y, a su vez, estos dos elementos con el modelo de desarrollo o de carrera profesional que definamos, ¿no? Por lo tanto, quería señalar que esta ausencia pues, puede hacer que desde nuestro lado se vea un poco desequilibrado el documento y que yo creo que habrá que resolverlo. Desde luego, nosotros que os hemos mandado ya un papel de comisiones obreras al Ministerio cuando nos entregasteis en la mesa la propuesta de 24 medidas, reflexionamos sobre estas cuestiones y sobre otras. Pero yo quiero insistir en que estas cuestiones que tienen que ver con desarrollo profesional, carrera profesional, condiciones laborales, horario lectivo, reflexión sobre los niveles que en este momento hay en la carrera profesional, salud laboral, etcétera, etcétera, pues queremos que sean tratadas. Y yo, más allá de esto, quería hacer 3 reflexiones sobre el escenario, algunas de las cuales la ministra ha tocado, y yo lo voy a hacer de forma muy rápida. Se trata de un debate muy importante en el que necesitamos un ministerio con un liderazgo fuerte, porque tendrá que aunar, y la ministra lo ha dicho, a diferentes sectores de la comunidad educativa, pero no solo. Tendremos que aunar las voluntades y concitar consensos con las familias, padres, madres, con el alumnado, con las organizaciones patronales, con las organizaciones sindicales representativas del sector, con las universidades, porque en la medida en que toquemos la formación inicial es una cosa que también habrá que ver, con otros ministerios, porque si esto tiene costes son los que nos van a decir si es posible o no es posible. Y por lo tanto, insisto en que el Ministerio debe asumir esta función del liderazgo, concitando todas esas voluntades, ¿no? Paco, discúlpame que te corte, no me gustaría en absoluto, pero todos quieren intervenir y además tenemos preguntas en el chat. Yo voy a terminar ya. Te agradecería que seas un poquito breve porque si no la ministra, que sabéis que tiene la agenda complicada, tiene que marcharse. Disculpa, presidenta, tienes razón. Bueno, pues yo señalar eso, 1, 2... Cuidar los tiempos en los que se sitúa el debate, que es un tema complejo y con muchas aristas. Y 3, pues situar una cosa que la ministra ya ha dicho y termino, las incertidumbres sobre la tramitación parlamentaria. Cualquier texto que llegue al Parlamento en este momento son grandes. Nosotros hemos visto cómo el acuerdo para la estabilización del empleo era desnaturalizado en su tramitación parlamentaria y cómo la reforma laboral pues, se aprobó, en fin, por la campana, ¿no? Entonces, simplemente situar eso como un elemento que va a gravitar sobre el proceso de negociación. Termino diciendo que podéis contar con nuestro trabajo y con nuestra lealtad, como siempre, para sacar adelante el empeño. Gracias y disculpar por la extensión. Gracias, Paco. Insisto, sed por favor breves porque también tenemos algunas intervenciones en el chat que me gustaría después poder compartir con vosotros para que también las pueda escuchar la ministra. Paco, bien hallado, te toca. Ay, Francisco, te toca. No sé si van a seguir el orden. Vamos a seguir el orden para no dejarnos a nadie. Es que yo, como no lo sabía, no levanté la mano y digo, bueno, me he quedado. ¿Pero quieres intervenir? Sí, por supuesto. Hombre. Adelante. Faltaría más. Primero, agradecer, lógicamente, como no puede ser de otra forma,
la presencia de la ministra, del secretario de Estado, autoridades, puesto que para nosotros, por razones obvias, y así lo trasladé en la última mesa en el Ministerio, es una cuestión fundamental, una cuestión donde desde hace ya muchos años hemos reclamado y hemos reivindicado. Yo tengo que serle muy sincero, ministra. En medios de comunicación, digamos que no son especialmente duros, quizás, con algunas actuaciones del Ministerio o del propio Gobierno, hemos notado un cierto halo de pesimismo en cuanto al futuro de este proyecto, cosa que nos ha sorprendido muy... incluso desde alguna posición del ámbito de la universidad hemos observado apuntar en alguna dirección que para nosotros es muy preocupante. Dicho esto, y no me voy a extender, no vamos a hacer ninguna, lógicamente, valoración, trasladar lo que en su día expusimos en la mesa, que se abra un verdadero proceso de negociación, que se puedan avanzar temas de una forma constructiva con los representantes del profesorado, no sé si a través de la comisión de grupos de trabajo, que se puedan ir avanzando y luego plasmarlo en acuerdo, como usted muy bien ha apuntado, y decirle que AMPE, con lealtad, como siempre hemos hecho, pues estaremos para aportar todo lo que pueda ir en la línea de mejorar las condiciones del profesorado y el diseño de una profesión que, lógicamente, tiene que dar respuesta a las exigencias de esta sociedad. Muy bien. Mil gracias. Jesús. Bueno, pues muy brevemente, muchas gracias a la ministra por la comparecencia aquí en la permanente. Es un gesto que nosotros valoramos muy positivamente junto con el equipo que hoy te acompaña. Nosotros comparto plenamente algunas de las cosas que tú has dicho, de que son propuestas no excluyentes ni son las únicas, es un documento de trabajo y en ese sentido nuestra total disposición y colaboración para poder aportar y discutir y dialogar todo lo que sea necesario. Sabes que representamos al profesorado de la concertada y la privada. Vemos que muchas de las propuestas que hay en este documento nos afectan directamente y que entendemos que el marco en el que a lo mejor lo tendríamos que tratar sería esa sectorial de la enseñanza concertada, que sería un poco lo que nosotros propondríamos, el poder debatir y dialogar estas propuestas y otras que a lo mejor no están recogidas en estos momentos. Hay cosas que directamente, claramente, titulaciones del profesorado de centros privados, acceso a los centros privados, la formación inicial y permanente, eso no tiene discusión, que nos afectan directamente, pero especialmente hay una que nos preocupa y es que ojalá nuestros compañeros de la función pública consigan su estatuto de la función pública docente, que llevan tantos años pidiendo y solicitando y que sea el mejor que puedan conseguir. Pero obviamente nosotros entendemos también que, sobre todo lo que es en la parte de enseñanza concertada, centros sostenidos con fondos públicos, la carrera profesional de los docentes también está vinculada a una negociación, en este caso a tres bandas, que nos gustaría poder desarrollar a partir de este documento, y esta es un poco la solución que hoy te trasladamos sin entrar a valorar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Vamos con José Luis. Buenos días. Agradecer la presencia del equipo ministerial, por supuesto, y señalar un poco que el debate que se ha hecho referencia anteriormente lo consideramos que existe en un nivel muy bajo entre el profesorado y nos preocupa el pobre debate que existe entre el profesorado de estas 24 propuestas. Como un sindicato que defiende la enseñanza de la escuela pública, consideramos la docencia como una labor colectiva y nos preocupa el aumento de la jerarquización o de incentivos individuales que perjudica el trabajo en equipo. La experiencia que se han hecho hasta ahora en distintos territorios no auguran nada bueno a este tipo de planteamiento porque dificulta el trabajo en equipo, sobre todo. Pensamos que ahora estamos en una mejor condición de abordar el tema del cuerpo único de enseñantes, vieja reivindicación de todos los sectores progresistas de la enseñanza de este país, y que se ha visto favorecido con el tema de Bolonia. Ahora todas las enseñanzas son de grado y evidentemente se debería de caminar en esa dirección, según nuestro punto de vista. Pensamos que habría que recuperar y mejorar las condiciones laborales del profesorado que se tenía antes de 2012. Nos cuesta trabajo que el tema de horarios, por ejemplo, el tema de jornada laboral, o sea, hay algunas cosas todavía que no se ha alcanzado el nivel de 2012. Nos parece importante, hay aspectos que inciden en el trabajo docente, de hecho el tema de ratio, que en algunas zonas son terribles, como en el ámbito de gestión del propio ministerio. Yo vengo de Milica y bueno, la ratio es altísima.
y Ceuta también, en menor medida, pero también sufre una pérdida terrible. Pero este problema que afecta como ministerio, como ámbito de gestión, también está en otras comunidades, en una zona con una intensidad que dificulta el trabajo de calidad. Nos preocupa mucho las tareas burocráticas, cómo se incrementa continuamente las tareas burocráticas, y nos preocupa la gestión democrática de los centros. Pensamos que la formación permanente del profesorado debe ser en los centros educativos. Creemos que la evaluación docente no debe estar ligada a complementos retributivos. En el tema pensamos que la función pública docente se basa en unos criterios que prioricen el trabajo en el aula y el desempeño en el aula. Es fundamental. En el tema de formación en práctica, consideramos que no debes, una vez que un profesor ha aprobado su proceso selectivo correspondiente, no debe verse inmerso en el tema de una retribución de peor calidad. Se tenía que haber aprovechado tal vez el incremento de la formación del profesorado a grado, de diplomatura a grado, para haber mejorado la práctica educativa en la formación inicial del profesorado. Y bueno, no quiero insistir, nos preocupa el tema de los interinos también, de que no se atienda adecuadamente a lo dictado por la sentencia del Tribunal Superior, por el Tribunal de Justicia Europeo, no se atienda adecuadamente en este tema, y lo dejamos ahí. Muchas gracias, José Luis. Vamos a seguir reflexionando sobre todos estos temas. Vamos con Leticia, la voz de CEAPA, las familias. Buenos días. Bueno, coincido con lo que decían mis compañeros, agradecer que estéis hoy aquí para presentarnos este documento. Lo primero, una petición, que cuando salgan documentos oficiales del Ministerio se cuide el tema del lenguaje inclusivo, porque sigue el documento hablando de alumnos, de profesores y las mujeres también existimos. Segundo, bueno, pues es alarmante, ¿no?, de ver los datos, como decía la ministra, del informe TALIS, entre otros. Nos da la razón a que aquellos que venimos durante tantos años atrás reclamando ciertas cosas no estábamos tan locos, sino que realmente el propio profesorado dice que hace falta formación. Formación obligatoria, porque no podemos pretender salvar una pandemia con una docencia telemática cuando el profesorado reconoce que solo el 38% está preparado para ello. Por lo tanto, tendríamos que analizar cómo se ha llevado a cabo, desde luego, con los pocos medios que había, tanto en los centros como en la formación del profesorado y de las familias. Creo que ha sido un éxito educativo, pero precisamente por la capacidad de toda la comunidad educativa. Agradecer también que sea un documento abierto y que se pueda enriquecer con las propuestas de toda la comunidad educativa. Y desde luego para nosotros algo imprescindible es la formación inicial. En esa formación inicial tenemos que fomentar y formar a los futuros profesores y profesoras en participación y en democracia de los centros, porque creo que eso es una pieza fundamental para poder llevar a cabo la docencia en los centros educativos. Y luego hace falta supervisión y evaluación también, y no solo del alumnado como se está haciendo hasta ahora, sino de todo el sistema educativo. La normativa dice que hay que tener tutorías, la normativa dice muchas cosas, pero en la práctica en muchas ocasiones no se lleva, y por lo tanto las familias nos sentimos desprotegidas también en ese sentido. Así que pedir que además de aprobar muchas cosas, que también se supervisen, porque es importante. Y desde luego, pues contar con la disposición de CEAPA, como siempre, para ayudar y colaborar en lo que podamos, y desde luego a través del Consejo Escolar lo haremos también. Gracias. Mil gracias. Nos acompaña también Carmen Morenillas, pero sí, como hemos escuchado la voz, creo que pasamos a Antonio, quien nos hablará en nombre de CANAE. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Si no os importa, tengo aquí el micro para dejarme la mascarilla. Si no os importa, creo que se escucha bien. Sí, comentaban que los problemas los tenemos más en la sala que fuera. Perfecto. Sí, podemos escucharte bien. Bueno, pues también el agradecimiento por parte de CANAE al Ministerio y al Consejo por organizar este acto. En primer lugar, también mostrar el apoyo de CANAE y de los estudiantes para esta reforma, y me parece importante resaltar, siempre lo hago cada vez que nos invitan a algún acto oficial, la importancia que últimamente se le está dando a la opinión de los estudiantes, que hasta hace poco estábamos un poco en un plano secundario que no se nos tenía muy en cuenta, y creo que estamos dando pasos importantes en esa voz que creemos que tiene que ser escuchada. Y simplemente resaltar alguna medida que me ha llamado mucho la atención,
como por ejemplo el Ministerio que, fijándose en otros sistemas educativos como Suecia y Finlandia, que nosotros entre los estudiantes también nos damos cuenta cuando, por ejemplo, hacemos algún Erasmus o tenemos ocasión de estar en otra universidad, que vemos sistemas educativos diferentes y cosas que podemos mejorar en el español, y creo que hacen muy bien fijándose en otros sistemas para poder enriquecer el nuestro. Y también la medida de la evaluación de la profesión docente, que últimamente creo que simplemente es consultiva, simplemente es orientativa, pero creo que tiene que empezar a ser vinculante por parte de todos los sectores de la comunidad educativa que pueden valorar la función del profesorado. Y simplemente de nuevo agradecer al Ministerio su disponibilidad y su disposición a trabajar, y nada, que de nuevo reiterar el apoyo de los estudiantes a cada reforma que podamos tratar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, en el chat tenemos participando a presidentes de consejos escolares autonómicos, ya lo sabéis. Nos hablan por el chat Rosa Cañada, que es la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, Natalia Álvarez, que lo es de Baleares, y Pepita Costa, que es de Baleares. Agradecen el acto, muestran todo su apoyo, y en concreto la presidenta del Consejo Escolar de Canarias le preocupa el tema de la formación inicial y continua, que al mismo tiempo Mariluz de los Estés hay cosas que no ve muy claras, pero como vamos a seguir andando en el documento y vamos a tener la oportunidad el lunes de hablar también con el secretario de Estado, lo vamos a ir trabajando. Nos saluda también, que nos alegramos de que así sea, Pilar Ezpeleta, que representa a las universidades. Vamos entonces ya con personalidad de reconocido prestigio. Begoña Ladrón de Guevara. Tu turno. Nada, bueno, lo primero agradecer el que hayas querido presentar en el Consejo Escolar del Estado, ante los que estamos en la permanente y ante todo el Pleno, como máximo órgano consultivo, que realmente para nosotros es un honor. Y trabajamos por ello y con interés siempre de participar y colaborar con la Administración para poder ayudar y participar, ¿no? En esa línea, bueno, simplemente agradecer. Me parece que la profesión docente es algo que merece una revisión, pero sobre todo porque lo que merece es el puesto que tiene, ¿no? El prestigio que tiene, y el que entre todos seamos capaces de dignificarlo también desde la propia sociedad. Entonces, yo ahí creo que si ponemos el foco en el prestigio de la profesión docente y que realmente nos creamos que los profesores son la principal profesión que tenemos en nuestro país y la más importante, pues yo creo que con eso conseguiremos muchísimo. Nos has explicado en el desarrollo que os habéis fijado, ¿no? Y cuando hemos visto en TALIS la formación de los profesores de secundaria, que sabemos que además tiene una característica específica, veníamos de un CAP, ahora tenemos un máster, pero es verdad que eso todavía tiene que ir calando todavía más. No nos olvidemos de infantil y primaria, ¿no? Los profesores de infantil y primaria creo que tienen mucho que decir, y aquí las universidades, y aquí hablo un poco también como universidad, que nos preparamos y que preparamos precisamente a los docentes, estamos abiertos a colaborar y a que de verdad poder adaptar lo más posible nuestros planes de estudio, y en eso sí que creo, que entiendo que eso es universidades, pero que haya una capacidad mucho mayor de adaptación. A veces estamos muy encorsetados en unos currículos que no permiten la actualización tan rápido como creo que gustaría y como sería necesario para que la formación fuese, pues eso, yendo con los tiempos, ¿no? Y luego sí que me gustaría, y aquí ya también, bueno, como madre, ¿no? El que la formación inicial del profesorado tuviese y se hiciese especial hincapié en todos los temas de relación con las familias. Tutoría, trabajo con orientación, tutorías, etcétera, que fuese algo que estuviese tanto en los planes de estudio, tanto en infantil, primaria y secundaria y bachillerato, como a la vez en esa formación continua, ¿no? Que ayudemos a las familias, que los profesores vean esa colaboración, esa relación familia-escuela como una herramienta, como su principal aliado para de verdad hacer de la mejor manera posible su labor docente, ¿no? Y para eso entiendo que hace falta un cambio quizá cultural, un cambio en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, y gracias por abrir el debate, y cuenta con el Consejo para trabajar. Gracias.
Muchas gracias. Me gusta eso de cuenta con el Consejo para trabajar. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. ¿Vamos a Fernando? Venga. Buenos días, ministra y autoridades. Queríamos agradecer desde Escuelas Católicas que hayáis tomado esta iniciativa. La iniciativa de abrir un debate que en los centros educativos está vigente desde hace muchísimo tiempo, que está también muy vigente en la academia y en la sociedad, y que se habló desde el punto de vista político no se habla. Y parece que el hecho de que hayáis adoptado esta iniciativa es muy agradecido, porque se necesita. La reflexión se necesita acá. Estáis respondiendo también en ese sentido a una demanda del Consejo Escolar reiterada durante muchísimos años. Yo digo, unos cuantos, y algunos lleváis más, lo podéis confirmar, ¿no? Desde hace mucho tiempo se está demandando que se ponga la lupa en el profesorado y en ver cómo se mejora la calidad del profesorado de nuestros centros educativos. Y por supuesto, pues agradeceros que vengáis a Consejo Escolar. También es un dato relevante porque rara vez se ve a una ministra escolar, salvo cuando se presenta un proyecto de ley orgánica que parece que ya necesariamente tiene que venir. Aquí estáis haciendo una presencia que podríamos llamar no de las protocolarias, no de las habituales, sino que de alguna manera también ha dado una dinámica que yo creo que en general agradece. Como apunte, has comentado que todo este debate derivará en distintos instrumentos. Yo creo que es muy importante ya formando el mapa de instrumentos, porque la lectura de las propuestas que habéis comentado, en esa lectura pues echa en falta la atención de determinadas necesidades, ¿no? Lo ha comentado Jesús al hacer referencia a la enseñanza privada en general y a la concertada popular, ¿no? Y también subrayando la necesidad de ese consenso amplísimo que habéis formulado. Me parece que es prioritario de cara a este objetivo. Insisto en la idea de definir, identificar instrumentos, has citado por su nombre el estatuto docente, qué otros instrumentos razonablemente se tienen que derivar de este proceso, porque yo creo que también los instrumentos van a facilitar el proceso de debate. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues, Carlos, cuando tú quieras. Gracias, presidenta. Buenos días, ministra y acompañantes del Ministerio. La verdad es que en tu intervención nos has dado respuesta a una de las primeras dudas que teníamos. Era un documento de 24 puntos, pero muy ambicioso, muy abierto. Y si es para buscar el consenso entre toda la comunidad educativa, bienvenido sea. Y a la vez decir que este tipo de documentos que son ambiciosos y que generan mucha expectativa en la comunidad educativa, tenemos la obligación, y nos incluimos, tenemos la obligación de que llegue a algún tipo de éxito, porque si no, la frustración sería muy preocupante. Deciros que el tema del estatuto yo me viene sonando desde la década de los 80, no sé si exagero, pero es decir, desaparece. Y claro, en los temas del estatuto aparecen elementos claves en concreto para el colectivo del profesorado. Si no llegamos a buen puerto, pues seguramente generaremos una frustración muy fuerte en este colectivo. La mesa sectorial tiene que ser clave para la negociación del estatuto de la función pública, es decir, los elementos podemos colaborar a otras entidades, pero la mesa sectorial ha de ser el elemento clave en la negociación de ese estatuto. De todo lo que has dicho, yo remarco el tema del estatuto, porque evidentemente represento a una organización sindical
y con 3 elementos que para nosotros son fundamentales. Has hablado de la carrera profesional para reconocer el trabajo bien hecho en el aula, no solo para progresar, sino que el aula también sea clave a la hora de esa carrera profesional. Has hablado del ingreso a la función pública, que tiene que tener como objetivo acabar con la temporalidad, y nos suena bien la música que aparece ahí, que las prácticas tengan mucho valor, la base del concurso, etcétera, etcétera. Y las condiciones laborales que son fundamentales también. Yo creo que tiene que haber un antes y un después del estatuto con respecto a ese Real Decreto del año 2012 que aún tiene su secuela, ¿no? Tiene que ser un antes y un después del estatuto. También nos preocupa, como organización sindical que tenemos varios sectores, cómo queda el profesorado de la concertada con respecto a toda esta legislación, qué es lo que le va a afectar, qué es lo que no le va a afectar, qué es lo que el Ministerio va a tomar la iniciativa para llevar a la mesa de negociación de la concertada y a rango de ley, pero acordarlo con la patronal y los sindicatos, ese tema también, y acabar diciendo que no ha podido estar aquí la secretaria general, que traslada saludos, que es Maribel Oranca, del sector de enseñanza de la FSPV. Bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. En el mismo sentido que apuntaba Fernando, Paco Luna y Jesús Garcés felicitan por la iniciativa del Ministerio y que la propuesta sea abierta y amplia, que nos permita seguir avanzando. A Paco Luna le preocupa una cosa que sale en muchas ocasiones, que es cómo han recibido las comunidades autónomas el documento. Pasamos entonces ya a Sandra Miso. Cuando tú quieras, Sandra. Nosotros desde hoy sumarnos a los agradecimientos por la presentación realizada por la ministra, por todo el trabajo realizado y de verdad porque se ponga en valor el papel del Consejo Escolar del Estado, no solamente como órgano, sino porque de verdad es un órgano en el que existe el valor del consenso, desde luego es la máxima. Por tanto, de verdad creemos que es muy importante. No me había preparado nada porque estaba deseosa o reservándome para los intensos y apasionantes debates que nos esperan en el seno de la Comisión Permanente. Pero sé que me gustaría, además de abundar todo lo que se ha realizado, sí que hacer hincapié, y creo que Begoña lo señalaba, en la importancia de la formación, no solamente inicial, pero sobre todo permanente, para seguir adaptándonos a la realidad y al proceso de evolución tan dinámico del que somos testigos. Un proceso además social, tecnológico, el sistema productivo, y creemos que es importantísimo. Y sobre todo y especialmente en las etapas superiores, ¿no? En formación profesional, en el sistema universitario, donde es muy importante que nos acerquemos a la realidad que existe y que estemos todos preparados, no solamente desde el punto de vista del docente, sino también del egreso o del alumnado que se va a incorporar al ámbito laboral. Muchísimas gracias y esperamos que se nos tenga en cuenta con estos debates que nos esperan y con las conclusiones que desde luego consensuadas sé que van a ser. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Y vamos con don José Antonio. Bueno, pues yo también me uno a la general manifestación de agradecimiento y que hayáis traído este documento al Consejo. A mí me parece una decisión inteligente, porque aquí, si en algo somos expertos, precisamente es en consensos. Por lo tanto, gracias. Pues muchísimas gracias. Pues ya has escuchado la voz del Consejo. Voy a quitar un momento la mascarilla para hacer un poco una reflexión general sobre las aportaciones que me habéis hecho. El agradecimiento, cuando yo digo mío, entended que es un yo majestático de todo el ministerio que me acompaña. Es decir, al final, el Ministerio de Educación tenemos las obligaciones que conocéis, tenemos la capacidad que conocéis, pero en gran medida los aciertos, fundamentalmente, de los errores no hablaré, pero que los aciertos sean son fundamentalmente gracias a la posibilidad que hemos podido tener durante el tiempo de tramitación de escucha activa. Si no podremos abordar una reforma de la profesión docente o desarrollar una ley educativa, aunque no nos corresponde a nosotros, sino al Congreso, pero todas las actuaciones, en definitiva, que hace el Ministerio de Educación tendrán mucho mayor grado de éxito en tanto en cuanto
hayan tenido en cuenta la opinión de todos los que conformáis la comunidad educativa escolar y, por supuesto, el máximo órgano de participación activa es este Consejo Escolar del Estado. Yo lo recordaba a la entrada, pasa que parece que se me ha hecho la cosa como si llevara ya muchos años, pero hace 7 meses que asumí esta cartera y recuerdo que el primer acto que yo realicé siendo ministra fue venir al Consejo Escolar del Estado. Es verdad que en ese momento pues, la situación pandémica era la que era, nos reunimos en otra sala, pero tuve muy claro que era la primera visita, el primer encuentro que tenía que realizar. Lo he dicho antes en la primera intervención. Somos una sociedad plural, compleja y diversa y si hay una herramienta necesaria para que desde la diferencia nos entendamos es el diálogo como aspecto fundamental. En todas las, yo me atrevería a decir otra vez, en todas las etapas de la vida, pero en la educación máximo o máxime si me permitís. Solamente hace falta ver pues, la plural, ¿no?, representación que nos encontramos en esta mesa y la manera que cada uno tenemos de proyectar o entender el sistema educativo de nuestro país. Lo he dicho al inicio de mi intervención. Es verdad que era un debate que llevábamos muchos años esperando. Yo creo que por distintos motivos, como he explicado antes, este era el momento de hacerlo. Yo creo que si hay un ámbito en el que tenemos que mostrar también coraje y valentía y mirada hacia el futuro es en la educación. Somos también perfectamente conscientes que en algunos de los pasos o de las decisiones que hemos adoptado y estamos adoptando nos podemos equivocar. Esto nadie está exento. Pero en este caso y a la hora de abordar este debate con las 24 medidas nos parecía que había que aprovechar la oportunidad en la que estábamos y además había que coger, si me permitís el término coloquial, coger el toro por los cuernos. Llevábamos llevabais mucho tiempo hablando de esta reforma, de la necesidad de la misma y yo creo que había llegado el momento. Sí que es cierto que nos parecía mucho más prudente y mucho más oportuno hacerlo de una manera más abierta, sin a lo mejor, yo entiendo por supuesto que haya organizaciones y personas que reclamen mayor concreción. Esa concreción la iremos viendo conforme seamos capaces de ir trabajando hacia esos documentos, hacia esos instrumentos que conciten la colaboración y el respaldo mayoritario. Porque yo también estoy de acuerdo con algunas de las palabras que se han dicho aquí. Había que ser ambiciosos, pero creo que es también responsabilidad de todos los que estamos aquí de cerrar exitosamente esta tarea. Y para eso yo creo que tampoco podemos marcarnos calendarios ni relojes. Creo que hay que asumir los debates con franqueza, con honestidad y sobre todo sin perder el objetivo, que es mejorar la calidad del sistema educativo, que es mejorar la profesión docente, que es mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes, que es mejorar o saber responder de la mejor manera a los retos que desde el mundo educativo vamos a tener en este ya avanzado siglo XXI. Con lo cual yo creo que si los objetivos generales los compartimos en gran medida, podemos y debemos afrontar con valentía y con honestidad este debate. Y esto nos va a llevar, lógicamente, a través de muchas mesas y muchas horas de debate, pero bienvenido sea, porque sinceramente va a merecer la pena. En esto, desde el Ministerio, no os quepa ninguna duda que lo tenemos absolutamente claro y aquellas cuestiones que, lógicamente, haya que mejorar y haya que reforzar, para eso estamos. Este documento lo hemos presentado yo creo que no hace un mes, o a lo mejor sí, ya me perdonaréis por el tiempo, pero yo os diré, empezamos con las comunidades autónomas, en gran medida lo han recibido positivamente, las comunidades autónomas con sus dudas o con sus planteamientos, algunas de ellas, como es natural, pero os voy a poner un ejemplo porque además es público, quiero decir, y no me duele prendas en hacerlo, pero
próximamente voy a ir a una comunidad autónoma donde pues, el gobierno es un gobierno de otro color político al que yo represento y me ha reclamado ese gobierno porque quiere compartir la buena nueva, si me permitís, o la buena decisión de poner en marcha este documento con sus propuestas. Con lo cual, creo que también es positivo que las distintas comunidades autónomas con diferentes realidades políticas también se sientan concernidas con este debate y sobre todo que además lo valoren positivamente. Con lo cual yo creo que es un camino que hemos emprendido y que tendremos que ir mejorando, tendremos que ir perfilando, pero yo también os he escuchado, los que estáis aquí, y el primer impacto es un impacto optimista y positivo. Claro, yo los medios de comunicación, pues ¿qué voy a contar? Pero también quizá a lo mejor a veces me dejo llevar por yo no es que sea optimista antropológica, pero vamos, sí que me considero una mujer optimista y yo no sé, a veces me dejo llevar por el sentido de mi apellido, pero sí que es verdad que he visto una recepción positiva de este debate. Especialmente creo que es un debate que la sociedad en su conjunto se va a sentir implicada e interesada. Porque al final, si hay un elemento que a la sociedad nos interesa, unos porque estemos desempeñando distintas responsabilidades institucionales, sindicales, políticas, y otros pues porque somos madres, padres, hijos, primos, hermanos, es todo lo que tiene que ver con la educación y la profesión docente. Con lo cual, oye, iremos de todas maneras intentando mejorar y trasladar ese sentimiento optimista hacia los medios de comunicación, pero yo, quitando, ¿no?, algunas cuestiones de las que he leído, creo que sí que ha habido una recepción positiva. Y aquí también os diré, yo estoy dándole vueltas dentro del Ministerio a cómo conseguimos que este debate tenga, digamos, mayor repercusión o reverbere incluso con mayor intensidad dentro de los profesores y las profesoras. A mí también me parece muy interesante que entendedme como lo digo, los principales protagonistas de estas 24 medidas se sientan también partícipes y cómplices de la reforma que vamos a llevar hacia adelante, y ahí pues tenemos que mejorar en esos mecanismos que permitan que a profesores y profesoras de toda España les demos voz para que muestren también su interés o su capacidad o su conformidad o disconformidad sobre este documento. O sea, yo ya os adelanto también que estamos en el equipo dándole vueltas a cómo mejoramos también o permeamos mucho más en todos los territorios para que estos debates se den, que yo creo que serán absolutamente positivos y fructíferos. Y aquí ya lanzo el guante, que todos estos debates que traslademos en los distintos territorios y que podamos contar con el Consejo Escolar del Estado y con los consejos escolares autonómicos, pues lo agradeceremos enormemente. Y yo únicamente termino casi como empecé. De verdad que agradeceros muchísimo vuestra actitud, vuestras ganas de colaborar y de trabajar, porque sé que estamos delante de una reforma ambiciosa y valiente, pero también sé que solo tendrá éxito y será duradera en tanto en cuanto tengamos la capacidad de poder llegar a acuerdos que estén ampliamente respaldados. Si no, pues seguramente podremos dedicarle muchas horas al debate, pero desgraciadamente generaremos demasiadas, no sé cómo lo decías, Carlos, demasiadas expectativas. Y yo creo que tenemos la oportunidad de, una vez que hemos sido capaces de poner esto sobre la mesa, no defraudar expectativas, sino darles cumplimiento en la medida que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos hacerlo. Yo me siento muy satisfecha con haber sido capaces de dar ese primer paso dentro de la función del liderazgo que nos corresponde como ministerio, pero esto es un trabajo coral. Aquí, evidentemente, a mí me corresponde, no solo como responsable institucional y política, sino porque me creo que decías, Paco, que el profesorado es uno de los principales bastiones que tiene nuestro sistema educativo y, por tanto, asumiendo esa parte de liderazgo, sé perfectamente que lo que necesito de ahora en adelante es lo que necesitamos es un trabajo coral, donde todas las partes se sientan implicadas y donde todos, con honestidad, seamos capaces de dar y quitar en aquellas cuestiones que nos separen y poner sobre la mesa aquellas que nos unan,
para generar un éxito dentro de este tema tan importante como es la reforma de la profesión docente. Así que yo muchísimas gracias y espero volvernos a ver en numerosas ocasiones en el Consejo Escolar del Estado, que yo me lo creo a pies juntillas, se ha dicho de paso. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Yo espero que sea así y además que la pandemia nos permita no únicamente reunirnos con la permanente, sino con el plenario. Con todo el plenario. Pero de todas maneras sí que tengo que decirte que estamos en ese camino de buscar fórmulas conjuntas. Estamos, además de analizando los distintos proyectos normativos que nos llegan por parte del Ministerio, estamos iniciando procesos nuevos de participación en los que es desde abajo, desde donde estamos trabajando, ¿no? Entonces esperemos poder trasladarlo todo esto a todos los temas y además a todos los territorios. Siguen llegando mensajes de comunidades autónomas, de Castilla y León, Mabel felicita, Cataluña nos da las gracias por la iniciativa y se muestran todas dispuestas a seguir en este proceso, que razones no nos faltan y seguiremos poniéndolas sobre las mesas, cada uno en su mesa de negociación del Consejo Escolar, de la permanente, del Pleno, pero desde luego escuchándonos y siempre con esa intención de mejorar nuestro sistema educativo. Mil gracias por estar con vosotros, nosotros, por favor. ministra. La semana que viene os vais ya con la semana que viene, ahí tenemos que venir ya con preguntas técnicas. Exacto. Que viene el secretario de Estado. Muchísimas gracias a todos. Gracias.